Vamos a iniciar ahora con el otro ejercicio, que es sobre una parte de la regresión logarítmica. Entonces, en este caso tenemos un ejercicio que nos habla del crecimiento promedio en cuanto a la longitud de los peces en un criadero, peces machos, en un periodo de 7 semanas. Entonces, hallar una función que se ajuste a los datos que se muestran en esa tabla. Entonces, pues igual que en lo anterior, lo primero que debemos hacer es escribir esos datos en la tabla. En este caso tenemos que en la primera semana la longitud de los peces eran en promedio de 8 centímetros, a la segunda semana aumentan a 15 centímetros y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar cómo realizar ese ajuste. Entonces primero vamos al Excel. Entonces ya lo pasamos al Excel, entonces tenemos dos columnas. La primera columna es S, que son las semanas, el número de la semana, y la segunda columna es L, que es la longitud en centímetros de los peces en promedio. Pasamos ahora al script en MATLAB y vamos a resolver. Entonces recuerden guardar el Excel para que no tengamos problemas a la hora in- de importar los datos a MATLAB. Voy a copiar el script que hicimos de regresión lineal, el que lo había llamado E11. Entonces voy a copiarlo a este, control A, control C, para que se den cuenta que a la larga lo que vamos a hacer es una regresión lineal. Entonces, control A lo voy a ocultar, voy a guardarlo como 14.m. Lo tengo guardado ya aquí, el archivo e14.m en la misma carpeta donde tengo todo lo de regresión. Y vamos a ir cambiando. Entonces, este es el ejercicio de regresión logarítmica. Lo he llamado E14. Vamos a leer los datos, tabla de datos. La hoja también la había llamado E14 para no tener inconvenientes. Entonces vamos a correrlo hasta el momento. Voy a borrar esta figura y tenemos las dos columnas que necesitamos. La S de semana y la L de la longitud. Entonces, ahora lo que debo hacer es las variables independientes y dependientes. Entonces, en este caso, siempre estamos llamando X a la variable independiente y Y a la variable dependiente. Entonces, ¿quién la voy a llamar X? En nuestro caso. En nuestro caso serán las semanas. Entonces aquí borro y es la variable S. La variable dependiente, en nuestro caso, será la longitud, L. Vamos a graficar con plot, grid on, y vamos hasta aquí a correrlo para mirar la gráfica de la dispersión. Entonces, el comportamiento logarítmico es una dispersión de datos como este estilo. Puede iniciar en un valor distinto de 0 y va a tener un crecimiento paulatino, pero de forma convexa, ¿no? O sea, una curva convexa. El crecimiento exponencial era una curva cóncava, como una U. En este caso sería como una especie de una N, de una montaña. Entonces vamos a mirar, esa es la característica de la regresión logarítmica. Entonces vamos a aplicar la regresión lineal. Bueno, primero vamos a hacer el cambio de variable. Entonces, para el cambio de variable, entonces lo que voy a tomar es, nosotros lo que vamos a hacer es, la voy a escribir aquí,
para no devolverme a otra página. Entonces, la regresión logarítmica que vamos a tener en cuenta es igual a más b por logaritmo de x. A más b por el logaritmo de x. Esa sería la regresión logarítmica que vamos a hacer. En este caso, lo que voy a hacer es llamar z al logaritmo de x. Entonces, si llamo z al logaritmo de x, me queda y igual a más b por z, que ya sería una recta. Perfecto. Sustitución z por logaritmo de x. Entonces, aquí vamos el cambio de variable. Entonces, el cambio de variable sería z igual al logaritmo de x. Entonces, aquí en variable independiente. Ahí es donde vamos a hacer el cambio de variable, ¿no? Y ahora sí vamos a aplicar la regresión lineal entre la variable independiente z y la variable dependiente y, entre z y y. Entonces, los regresores, que es la variable independiente, entonces ya no es x, sino z. Entonces aquí quedaría z, z, variable independiente x. Estoy cambiando la variable independiente x. Calculo el beta, los beta con los regresores y aquí noten que la y sigue siendo y, porque es la variable dependiente, esa no la he cambiado. Calculamos el beta 1, calculamos el beta 2, el beta 0, perdón, calculamos el r cuadrado, el valor de r y realizamos el gráfico de la curva de regresión, en este caso logarítmica. Entonces, primero tengo que devolverme. Entonces vamos a mirar quiénes son los coeficientes de la regresión. Coeficientes de la regresión logarítmica. Entonces noten que la curva era y igual a más b por logaritmo de x. Y nosotros teníamos, esto lo habíamos llamado z. Entonces aquí nos había quedado cuando hicimos lo voy a escribir por acá, cuando hicimos la regresión lineal entre z y y, esa regresión lineal era y igual a más b por z, me quedaba. Entonces podemos estimar que beta 1 es el coeficiente de z. Entonces en este caso beta 1 será b. Y beta sub 0 es el término independiente. En este caso el término independiente es A. Entonces, por lo tanto, beta 1 es B y beta 0 es A. Entonces, los coeficientes son A es beta 0 y B es beta 1. Aquí los tenemos, beta 0 y beta 1. Beta 0 A, beta 1 B. Vamos entonces ahora con el gráfico. Este lo vamos a hacer con el X. Y acá Y. Entonces aquí, ¿cuál era la forma? Era beta 0 más beta 1 por logaritmo de x. Esa es la fórmula para la regresión logarítmica. Entonces, mantenemos, hold on,
el plot. De los promedios no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a correrlo hasta el momento para mirar que nos esté dando la curva. Entonces aquí podemos observar que tiene un buen ajuste la curva. Vamos entonces X-label, en este caso label, el tiempo en semanas. Y-label la longitud en centímetros y de título coloquémosle regresión logarítmica. Entonces tenemos los datos, la curva de regresión. Vamos a ponerla acá en el northwest y número de columnas 2. A esta le voy a dar, como la escala de ella es más grandecita, le voy a dar 1. Vamos a mirar a ver cómo nos sale aquí. Y vamos a imprimir los coeficientes, los resultados. Resultados de la regresión igual a A más B por el logaritmo de X. Entonces tenemos el valor de A, de acá lo borro y le coloco A, el valor de B, que voy a dejar B, el valor de R cuadrado, el valor de R. Estos no los necesito, voy a borrarlos. Y al correr, entonces obtenemos ya todos los resultados. Tenemos nuestra curva, nuestra regresión logarítmica, los datos y la curva de regresión. Y tenemos unos resultados de que el A es de 7.8, el B es de 10.07 y un R cuadrado de 0.9964, que eso nos está representando que tenemos un buen ajuste para esos datos que nos dieron.